Sandra Pascual. Un corazón herido cabalgando hacia el cambio. Créditos. Derecho de autor. Derechos de edición reservados. Derecho de autor Sandra Pascual. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento expreso de estos. Parte primera. A lo largo de este libro iré relatando el transcurso de mi vida tanto en masculino como en femenino, dependiendo en la situación en que me encontrara en cada momento. En las etapas en las que viví en el rol de hombre, escribo en masculino y en las que viví en el rol de mujer las escribo en femenino. Un ángel me protege, así lo creo porque a lo largo de mi vida, he vivido y sobrevivido a más de una situación comprometida para mi vida según iré relatando a lo largo del libro. Una de las primeras que recuerdo, me sucedió cuando tenía 4 años. Volvíamos mis padres, mi hermano y yo de Toulouse en nuestro pequeño coche 600 después de pasar unos días de Navidad en Francia en casa de unos familiares. Al poco de salir de Toulouse tuvimos un pequeño accidente. Otro vehículo nos golpeó por detrás y mientras mi padre estaba haciendo el parte, la carretera empezó a desprender humo. Como mi madre es del Pirineo, mis padres ya sabían que eso indicaba que estaba a punto de nevar, así que mi padre aprovechó para poner las cadenas al coche. Efectivamente, al poco rato empezó a caer una fuerte nevada. Recuerdo que yo miraba por la ventanilla y veía cómo la nieve caía cada vez más. Aún teníamos que atravesar los Pirineos, cuando ya comenzamos a ver coches parados y sus conductores pidiendo auxilio. Mi padre no quiso parar porque sabía que si paraba, se le acumularía la nieve delante y no podría reiniciar la marcha. Se nos hizo de noche y lo que tenía que haber sido un viaje corto, se convirtió en un viaje de muchas horas. La voluntad de mi padre para continuar conduciendo a pesar de la tempestad de nieve fue lo que nos evitó el quedarnos bloqueados en medio de la nieve. Lo que le sucedió a cientos de vehículos que se pararon. O bien porque no tenían cadenas o bien porque fueron a ayudar a otras personas o bien porque intentaron poner las cadenas a última hora, cuando ya era demasiado tarde. Esto nos sucedió exactamente la tarde del miércoles día 3 de enero de 1968. A continuación pongo el titular ya traducido de la noticia que salió el día 5 de enero en el periódico Le Monde. La nieve aísla muchos pueblos y bloquea a cientos de turistas, especialmente en los Pirineos y el Macizo Central. En una gran parte de Francia, el clima tiende a disminuir, excepto en Auvernia, donde la tormenta de nieve continuó haciendo estragos en la noche del miércoles. Si los turistas varados en Hautcorres pudieron salir, otros aún estaban atrapados en la nieve el jueves por la mañana cerca de la frontera andorrana y Besse-en-Chandes. Le Monde 5 de enero de 1968 actualizado a las 12 de la noche. Aprendizaje. Mi primera etapa de aprendizaje. Nací el 8 de diciembre de 1963 en Barcelona. Desde luego de los 2 primeros años de mi vida no me acuerdo prácticamente de nada. Solo por lo que mis padres me han contado, hacía bastantes travesuras. Era un bebé muy movido y ya desde bien pequeño hacía las cosas tremendas que hacen todos los niños, pero yo iba un poco más allá. Cuando quería salir de la cuna, saltaba directamente y más de una vez me golpeé la cabeza contra el suelo. Una vez me quedé colgado entre la cama y la cuna boca abajo un buen rato, hasta que mis padres se dieron cuenta y me descolgaron. Caminé bastante pronto.
Ya con 9 meses andaba, pero a mí eso no me bastaba y a veces también me subía por los muebles a gatas o trepando como podía. Mis abuelos tenían una cocina de petróleo y debajo del barril donde lo guardaban había un vasito donde se recogían las gotitas de petróleo que caían, para no manchar la mesa donde estaba colocado. Un día, por lo que me han contado, a mí solo se me ocurrió beberme el vasito de petróleo. Me debió gustar el olor y me lo bebí entero. Claro que me intoxiqué y mi madre tuvo que llevarme de urgencias al hospital de San Pablo, que era el más cercano a casa, porque casi me muero. Antes de los 3 años, es decir, antes de empezar a ir al parvulario, mi madre me llevaba con ella al mercado de la Estrella. Un mercado que aún sigue en la calle Pi y Margall, antes General Sanjurjo, situado a 4 calles de casa de mi madre, donde ella sigue viviendo actualmente. Me acuerdo del día en que me perdí, porque lo tengo grabado en mi memoria. Yo tenía la costumbre de dar vueltas por las islas de paradas cercanas, mientras que mi madre compraba en alguna de ellas. Me aburría eso de estar quieto y mi curiosidad pudo más. Una de las veces en que me había alejado de ella, mi madre cambió de parada. Yo no me di cuenta que ella se había ido y cuando me di la vuelta para buscarla, ya no la pude encontrar. ¿Qué hice? Tan tranquilo decidí irme para mi casa. Aún no tenía 3 años y ya tenía el sentido de la orientación bastante desarrollado. Sabía que tenía que cruzar una calle muy grande con un semáforo. Y sabía que por ahí no podía pasar solo. Vi una señora parada en el semáforo y me puse a su lado. Esperé y cuando ella pasó, yo pasé con ella y cuando terminamos de cruzar la calle, ella siguió su camino y yo seguí el mío, las 3 calles que me quedaban aún hasta llegar a mi casa tan tranquilo. Llamé a la puerta y mis abuelos me abrieron. Imagino el susto de mi madre cuando se dio cuenta de que yo no estaba y no me pudo encontrar. No sé lo que habrá tardado, ni lo que habrá sufrido ese rato, pero al final volvió para casa toda preocupada, llorando y corriendo para avisar a mi padre de que había perdido a su hijo. La sorpresa fue para ella al encontrarme en casa jugando tan contento. Allí yo ya empezaba a destacar un poquito por mi independencia y más adelante por mi rebeldía. Mi primera enseñanza me la dio mi padre. Siempre le agradeceré que tuviera la lucidez de empezar a enseñarme desde tan pequeñito. Hoy en día a los niños en las escuelas se les enseña cada vez más tarde. Según mi experiencia, un niño pequeño tiene una tremenda capacidad de absorber información y conocimiento y cuanto antes empiece a aprender mejor le irá la vida. Cuando cumplí los 2 años, mi padre empezó a enseñarme las letras del abecedario y un poco más tarde a sumar y a restar. Y yo he seguido su ejemplo con mi hija. He aprendido muchas cosas en la vida, casi todas me han sido útiles. Sin embargo, nunca tuve gran interés por lo que me enseñaban en el colegio y aún así mi vida ha sido un éxito. Creo que la mayor parte de las enseñanzas de las escuelas son poco prácticas para que la vida te funcione. Desde los 2 años mi padre me ponía deberes en casa. Primero me enseñó las letras, luego a sumar y a restar y cada día me ponía una hoja de deberes. Al principio con sumas y restas más sencillas, luego con sumas y restas más complicadas. Y su enseñanza se me fue quedando adentro, como una esencia. Una esencia que me ha ayudado mucho a lo largo de mi vida.
ya que me familiarizó con los números, lo que ha sido el fundamento de saber desarrollar mi economía a lo largo de mi vida con soltura y facilidad. A los 3 años me inscribieron en la Academia Duero en la calle Ventalló, que estaba cerca de mi casa, y allí estuve 1 año en el parvulario. Yo ya sabía reconocer las letras y sumar y restar. Las cosas en casa siguieron igual. Mi padre por su cuenta en casa me seguía poniendo todos los días una hoja de deberes, básicamente de sumas y restas. Cuando yo tenía 3 años, nació mi hermano, Francisco Javier. Aquel verano mis padres no tenían tiempo para ocuparse de nosotros dos a la vez. Mi padre trabajaba todo el día y mi madre necesitaba tiempo para atender a mi hermano, así que decidieron enviarme a un internado en el pueblo de Arbós en Tarragona. A mí eso me dolió mucho en su momento. Aunque pasados los años comprendí que aquella experiencia en el internado me ayudó mucho y con el tiempo acabé por agradecer a mis padres el haber tomado dicha decisión. Durante los primeros días de estancia en el internado para mí fue muy duro. No me acostumbraba a la nueva situación y lloré mucho, pero reconozco que a la larga fue una experiencia muy positiva para mí. Allí no estaban mamá y papá y cada niño debía ocuparse de sus propias cosas. El primer día nos enseñaron lo que teníamos que hacer. Al segundo día ya lo teníamos que hacer todo nosotros solos. Allí aprendí a tener un orden en la vida, aprendí los valores de la vida, aprendí la responsabilidad y a valerme por mí mismo, aprendí a hacerme la cama yo solito, a recoger la ropa sucia para llevarla a la lavandería y volverla a recoger para ya guardarla en el armario, a usar el cepillo de dientes, a lavarme los dientes todos los días y a cuidar mi aseo personal ya desde tan pequeñito. Toda una lección de vida. En el internado también me ponían mis deberes extras, ya que mi padre había hablado con ellos para no perder la costumbre de mi hoja diaria de sumas y restas. Teníamos ratos de estudio, donde comencé a escribir. Yo ya conocía las letras, pero aún no sabía leer, solo copiarlas y su fonética. Allí empecé a aprender caligrafía. Como no entendía lo que escribía, yo solo copiaba líneas escritas. O sea que si en una línea ponía, hoy es verano y estoy de vacaciones, yo copiaba eso, aunque sin saber lo que decía, porque yo en ese momento no lo entendía. En el internado también pasé mis buenos ratos. Era verano y teníamos actividades. En nuestro tiempo libre hacíamos excursiones y nos bañábamos en la piscina, donde también aprendí a nadar. En realidad nos enseñaban con los corchos para ayudarnos a flotar, pero yo no terminaba de aprender bajo este sistema. Me costaba mucho. Me acuerdo que un día me fui andando a la parte honda que eran más de 2 metros de profundidad y me lancé al agua sin pensarlo, sin corcho ni nada. Solo podían pasar 2 cosas. Que aprendiera a nadar a la primera de una vez o que tuviera un disgusto y me ahogara. Aprendí. Al internado me tocó volver también al verano siguiente, aunque ya me lo tomé con más alegría. A los 4 años empecé el primer curso de primaria en el Colegio Montserrat en la calle Padre Laínez, que también estaba cerca de mi casa. Estaba situado en un edificio en otra calle muy cerca del parvulario, donde yo había ido el año anterior. Allí ya me enseñaron a leer y comenzaron con las cuentas básicas, sumas y restas que yo ya sabía. Así que mi padre en casa pasó a enseñarme las multiplicaciones y poco después las divisiones.
Al principio eran multiplicaciones básicas y luego más complejas, al igual pasó con las divisiones, primero básicas y luego más complejas. Yo seguía con mi hoja extra de deberes en casa todos los días. En primaria las cosas ya eran más serias. Allí, si te portabas mal, te castigaban y dependiendo de la travesura los castigos eran o bien cara a la pared con los brazos en cruz y un libro en cada mano o 1 o 2 horas solo en un cuarto oscuro. Allí te dejaban y encima te decían que había ratones. Ya podías llorar que nadie te oía. O sea que no te entraban ganas de repetir la travesura, solo de pensar en los bichos que podía haber ahí dentro. Segunda etapa de aprendizaje. Al finalizar el primer curso en el Colegio Montserrat, mis padres decidieron cambiarme de colegio. La razón la desconozco. Supongo que buscaron un colegio mejor para darme una educación mejor, como desean todos los padres. Así que me inscribieron en un colegio muy especial, donde pasé una infancia muy bonita. Al menos así ha quedado en el recuerdo de mi memoria. Allí me lo pasé muy bien. El nuevo colegio se llamaba entonces Colegio General Primo de Rivera y estaba dentro del Parque Güell, entrando por la puerta principal a la izquierda. Aún existe y sigue funcionando, aunque ahora se llama Escola Baldiri Reixac. Es curioso cómo cambia el mismo lugar según la época y sus circunstancias. El edificio del colegio fue diseñado por Antoni Gaudí por encargo del empresario Eusebi Güell. Es un edificio modernista muy bonito, aunque más austero y más discreto que el resto de edificios del parque. Su ubicación tan especial y el encanto del lugar hacen que sea un colegio muy diferente a los demás. En ese colegio yo fui muy feliz y pasé experiencias muy bonitas, aunque también pasé algunas experiencias difíciles, pero fueron pocas. Fue un colegio que me marcó mucho en un sentido positivo. Allí empezó mi aprendizaje real de la vida. Los primeros 2 días en el colegio del Parque Güell, recuerdo que yo lloraba y lloraba porque no quería ir a un colegio nuevo. Al tercer día ya me había acostumbrado y ya me sentía como si hubiera estado allí toda la vida. Era un colegio severo. Allí la educación seguía la misma línea en cuanto a los castigos. Recibías coscorrones si no atendías o si te portabas mal, ya que seguían el método de educación de aquella época mucho más estricto que el de ahora. Por las mañanas formábamos en filas en el patio antes de entrar a clase, las niñas por un lado y los niños por otro, ya que la educación de entonces marcaba que niños y niñas debían separarse. En la parte trasera del edificio estudiaban las niñas y en la parte frontal los niños. Solo nos juntábamos en el patio durante los recreos y en el comedor durante la comida a mediodía. Al ingresar en el nuevo colegio, me inscribieron de nuevo en primer curso, porque por edad iba avanzado. En primer curso tuve un profesor que tenía la mala costumbre de tirarnos el borrador directamente a la cabeza cuando te portabas mal. Y no fallaba. Segundo curso pasó fácil y no tuve problemas, salvo porque viví mi primer y último fracaso de intercambio económico. Mis padres me habían comprado un plumier muy bonito. Había un niño en la clase que tenía 3 tebeos y yo quería sus tebeos, así que se los pedí, pero el niño a cambio me pidió el plumier y yo se lo di, sin pensar. Al llegar a casa, mis padres me preguntaron: «José, ¿dónde está tu plumier? ¿Qué has hecho con él?», a lo que yo les respondí mostrándoles los 3 tebeos.
La bronca que me cayó fue tan sonada que hasta una vecina la oyó y como le di pena, al poco tiempo la misma vecina me regaló otro plumier. Fue la primera y la última vez que tuve una pérdida en mi vida. A partir de ahí siempre fue ganar, ganar y aprender para continuar ganando. En tercero tuve un profesor, que si te portabas mal, te obligaba a poner la mano y con la regla de madera, catapum, te pegaba en la palma. Y, si habías sido muy malo, entonces no era la mano, sino que te hacía cerrar los deditos y con la regla te daba en la punta de los dedos. Eso sí que dolía. O sea que ahí ya sabías que si no querías sufrir, no debías repetir lo que habías hecho. Al principio había quien retiraba los dedos, pero entonces sí. Tu castigo era un reglazo. Por haberlo retirado, te ganabas uno de extra y así se iban sumando por cada vez que los apartaras. Así que era mejor aguantar el dolor del primero para no llevarte un segundo. En cuarto, las agresiones físicas a los niños de mi clase fueron algo menores. Había un profesor que daba coscorrones en la cabeza con mucha facilidad y te dejaba medio tonto. A pesar de algunos golpes, los cursos de segundo, tercero y cuarto fueron años muy buenos para mí. En quinto me tocó un profesor que había sido boxeador o eso se decía, nunca lo supe de cierto, y estaba algo amargado y pagaba sus derrotas con los niños. Este profesor te tiraba directamente el borrador a la cabeza o bien te daba directamente unas cuantas guantadas. Tenía la mano larga y cuando menos te lo esperabas, zas, tortazo, y si te llevaba por casualidad detrás de la pizarra, ya sabías que los tortazos iban a ser varios. Un día, al principio de todo, nos avisaron de que iban a filmar una película dentro del Parque Güell y nos dieron permiso a todos los niños del colegio para asistir al rodaje. Fue toda una experiencia, muy interesante. Recuerdo que me intrigaban los raíles y cómo se desplazaban las cámaras para la filmación. Era la película El castillo de Fu Manchu, de Christopher Lee. A pesar de que éramos un montón de niños viendo el rodaje, cuando nos decían «silencio, que se filma», no se oía una mosca. Nos quedábamos mudos el rato que fuera necesario. Obedecíamos y colaborábamos todos en lo que nos mandaban sin rechistar y encantados de hacerlo. Las escenas principales se filmaron en la sala de las columnas situada por encima de la escalera donde está la famosa salamandra, justo al lado del colegio. Ese era precisamente el castillo de Fu Manchu. Más adelante alguno de mis amigos descubrió que existía un pasadizo que conectaba el colegio con la sala de las columnas. Nos faltó tiempo al resto para ir a investigar por nuestra cuenta. El Parque Güell tiene todo un laberinto de túneles subterráneos. Por aquel entonces se podía acceder, aunque actualmente las entradas están tapadas, siguen existiendo. En otra ocasión, exactamente en 1974, vino a cantar Peret al Parque Güell, a filmar su canción para Eurovisión titulada «Canta y sé feliz». Por cierto, es muy divertida y vale la pena verla, porque os reiréis un rato. Se puede buscar la canción junto con su vídeo en YouTube bajo el título de la misma. Por ahí detrás estábamos nosotros, viéndolo todo cómo se filmaba. Lo repitieron un montón de veces y en un momento dado logré acercarme hasta él y le pedí un autógrafo y me lo firmó. Me hizo mucha ilusión y aún lo conservo. Cuando tenía unos 6 añitos. Mis padres cedieron la finca donde vivían a un constructor que se ocupó de edificar un edificio de varios pisos y a cambio les entregó uno de los locales y uno de los pisos.
donde mi madre aún sigue viviendo. Por aquella época, fue cuando mi madre abrió una tienda de alimentos, una tocinería, donde vendía víveres. Allí empecé a aprender cómo se gestiona un negocio. Recuerdo que en mi mente de niño, yo veía que entraba gente, cogía alimentos y a cambio a mi madre le daban un buen dinero y eso me gustaba. También recuerdo que las matemáticas que me había enseñado mi padre de pequeño, allí servían para mucho. En sexto curso hice novillos alguna vez. Iba con dos amigos, Germán y Figueras. La primera vez decidimos simplemente no entrar al colegio por la mañana e irnos a recorrer el Parque Welsh. Después de esa vez, como nos quedamos sin comer a mediodía, cambiamos la estrategia. Cuando acababan las clases de la mañana, había siempre media hora de recreo, donde todos los niños salían al patio. Eran un montón, porque el colegio era grande. Les propuse a mis amigos que saltáramos la valla a esa hora y nos mezcláramos con los demás niños, así podríamos ir al comedor a comer con todos y funcionó. Los profesores nunca se dieron cuenta. Después de comer hacíamos la inversa, volvíamos a saltar la valla y nos escapábamos de nuevo a recorrer el Parque Güell en libertad. Aunque una libertad limitada, porque debíamos estar siempre al tanto de que no nos viera la guardia urbana, ya que si nos hubieran pillado, nos hubieran llevado al colegio al momento. Pero nunca nos cogieron. Solamente una vez la guardia urbana me cogió a mí. Tendrían 9 o 10 años, pero fue por otra causa. Era un sábado y fui con un amigo del barrio a coger mimosa de los árboles que había en el Parque Welsh. La guardia urbana me pilló subido a un árbol arrancando las ramas. Cuando iba a quinto me gustaba una chica que era cubana, Mari Carmen Garrido. Aún es amiga mía. Actualmente vive en los Estados Unidos. Recuerdo que un día comiendo le dije, cuando salgamos del comedor te voy a dar un beso. Y al salir del comedor, se lo di. Me vieron y enseguida se corrió la voz por el patio del colegio. Poco después un grupo de chicas grandes me cogieron y me llevaron a los profesores. Así que me castigaron. Durante una semana entera tuve que estar todos los recreos de rodillas en el patio y de cara a la pared. A pesar de lo dulce que fue el beso, recuerdo que lo pasé muy mal. Los niños se ponían detrás de mí a decirme cosas feas y a escribirlas en la arena del patio. Pasé mucha vergüenza. Fue por aquella época que haciendo novillos descubriríamos una de las entradas a los pasadizos del Parque Güell, situada cerca de las Tres Cruces, aunque nunca llegamos a entrar. Aparte encontramos otra entrada a otro túnel situada al lado del muro que separa el Parque Güell de la montaña pelada, pero por fuera del parque. Algunos sábados los niños del barrio decidimos ir a explorar los túneles que yo había encontrado durante mis novillos. Empezamos por el que está situado en la montaña pelada. Descubrimos que en realidad ese túnel había servido de refugio para la población y había sido excavado durante la Guerra Civil Española. En los meses siguientes encontramos debajo del mismo Carmelo, otro túnel, lleno de fango y suciedad. Como el suelo de este último túnel estaba tan sucio de fango, nos protegimos los zapatos con bolsas de plástico. Pero la historia no termina aquí, ya que para nuestras exploraciones nos preparábamos a conciencia. Llevábamos velas, cerillas, cuchillos, palos y aparte nos habíamos construido unos escudos de madera, porque temíamos que aparecieran los navajeros.
Exactamente, no sabíamos bien quiénes eran, pero el nombre en sí mismo nos asustaba mucho. Y pensábamos que nos tendríamos que defender de ellos y por si acaso pedimos refuerzos a un amigo ya mayor de edad, que era de la banda de la mina y también se trajo a su perro por nombre Golfo. El perro en cuanto entramos al túnel dio media vuelta y se fue. Salió por patas y no nos siguió, de lo sucio que estaba aquello. Nosotros valientes seguimos adelante, y seguimos, pero aquello no se acababa nunca, era larguísimo. Hasta que ya no pudimos más porque el túnel ya seguía en un nivel superior. Nuestro amigo mayor sí que pudo subir el desnivel aunque a duras penas, pero los pequeños no, así que decidimos dar media vuelta. Por el camino nos habíamos ido enfangando los pies, las piernas y al tocar las paredes el cuerpo. O sea que salimos llenos de mugre de arriba a abajo. Llegamos a casa llenos de porquería y fango. Éramos simplemente una pelota de color marrón. La reacción de mi madre fue instantánea. Un par de castañas y a la ducha. Hoy creo que ese túnel era una de las entradas a las antiguas cloacas de Barcelona. Otra red de laberintos de esta ciudad, aunque sin aguas fecales ya que el barrio del Carmelo entonces no existía tal y como hoy en día se conoce, casi todo eran barracas y campos. Sexto y séptimo fueron años más tranquilos para mí. Decidí no asistir a algunas clases. Solo asistía a las asignaturas que me gustaban. Yo no veía utilidad a las matemáticas. Para mí los quebrados o las raíces cuadradas no tienen ninguna aplicación útil para la vida. Así que decidí no asistir ni a matemáticas ni a clases de lengua, que tampoco me gustaba. Eso de poner acentos, o la ortografía, por aquel entonces yo creía que era irrelevante y actualmente sigo creyéndolo, aunque más tarde a lo largo de mi vida haya acabado aprendiéndolo. Para mí la vida en sí es lo importante. La vida es más interesante y más instructiva que cualquier clase y vivirla plenamente aún más. Sin embargo, las ciencias naturales me gustaban y no me las perdía. Los profesores no nos obligaban a asistir a las clases. No nos decían nada si no íbamos, siempre y cuando estuviéramos haciendo alguna otra cosa dentro del colegio. Pero nos exigían presentarnos el día del examen. Podéis imaginar mis notas. 0 tras 0. Pero a mí no me importaba. El señor Belver era quien se encargaba del mantenimiento del colegio. Yo con mis dos amigos, Germán y Velasco, que siempre íbamos los tres juntos, comenzamos a trabajar con él. Pedimos permiso para ayudarle en sus trabajos y nos lo concedieron. Así empezó mi primera experiencia laboral y con solo 9 años, trabajando de gratis. Preferíamos ayudarle a él que estar en clase. Le ayudábamos a podar los jardines, a arreglar las mesas, en definitiva a arreglar lo que fuera. En invierno bajábamos con él a la carbonera y le ayudábamos a cargar de carbón y de leña la caldera para la calefacción. Si había que pintar algo, nos daba pinceles y nos íbamos tan contentos a pintar con él. Nosotros encantados y felices. El señor Belver me enseñó más que todos mis profesores juntos. Me enseñó a trabajar, me enseñó cantidad de cosas útiles, que me han servido a lo largo de mi vida. Siempre le recordaré con mucho cariño. Gracias a la tienda de mi madre y lo que aprendí viéndola trabajar, se me despertó bien pronto mi instinto comercial. Así que yo ya pensaba en cómo ganar mi propio dinero. Mi primer negocio remunerado fue recoger cartones para venderlos al trapero.
Al principio convencí a mi amigo Oriol que me ayudara, después ya lo hacía yo solo o con algún amigo del barrio. Así cuando volvíamos del Parque Güell, de regreso a casa, íbamos pasando de tienda en tienda, pidiéndoles que nos guardaran y nos dieran los cartones que les sobraban. En la primera tienda pedíamos una caja grande tamaño lavadora o nevera y en todas las demás hasta llegar a casa pedíamos más cajas que plegábamos y colocábamos dentro de la primera hasta llenarla. Entre los dos la llevábamos al trapero que nos los pagaba a peso y bastante bien. Primero fueron cartones, luego más cosas. Donde yo veía que podía ganarme un dinerillo, allá iba. Ya por aquel entonces yo vivía muy bien. Entre la paguita que me daban mis padres y el dinero que yo me ganaba tenía suficiente para mis caprichos. Solía gastármelo en pastelitos, chuches y golosinas en la granja Conchi al lado de mi casa. La granjera estaba encantada conmigo, porque me lo gastaba casi todo en su tienda. Cuando en séptimo, mis padres recibieron mis notas, casi todo eran suspensos, así que fueron a hablar con el director del colegio, el señor Pedro Ventura, pero para sorpresa de mis padres, el director les dijo: «No se preocupen por su hijo para nada. Prefiero que su hijo saque ceros a que saque dieces». ¿Por qué? Pues porque sacando cero su hijo se está preparando para la vida y va a triunfar. Sin embargo, hay niños que sacando buenas notas nunca lograrán nada en la vida. Tuve compañeros que sacaban matrícula de honor y que se sacaron su carrera y que hoy por hoy no tienen trabajo, mientras que a mí la vida me ha ido muy bien. Mis padres no lo entendieron y debieron pensar ¿cómo es que el director nos está diciendo esto? Si sus notas son todos suspensos y decidieron cambiarme de colegio porque querían la mejor educación para mí. Hay muchas personas que nunca se salen de los raíles que les han marcado sus progenitores, tutores, profesores y les cuesta ver que hay más vida más allá. Que la vida es más amplia y que vale la pena no perdérsela. Hago una lista con los nombres y cargos del colegio, a los cuales les agradezco quien soy hoy en día. Espero no olvidarme de ninguno, pues han pasado ya muchos años. Director, señor Pedro Ventura, la primera persona que creyó en mí sin yo saberlo y no se equivocó. Primer curso, señor Infante. Segundo curso, señor Riaza. Tercer curso, señor Castells. Cuarto curso, señor Cuevas. Quinto curso, señor Velázquez. Sexto curso, señor Vilar. Séptimo curso, señor Navarro. Octavo curso, señor Jesús. Aunque yo no llegué a ir a octavo curso, sí que el profesor de octavo se encargaba de darnos la asignatura de matemáticas a los de sexto y séptimo curso. Educación física, señor Casanovas. Aunque la educación física es una asignatura que no interfiere en nada para la progresión en la vida. A mí me ayudó mucho, sobre todo porque me enseñó siempre a buscar la forma más fácil de alcanzar un objetivo. Mantenimiento del colegio, señor Belver, el que considero mi mejor maestro. Gracias a él aprendí lo que en la escuela no se enseña, e indirectamente me ha servido durante todos los años de mi vida.